Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Entre líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Bajo la dirección de Carla Chacón. Con secciones a cargo de la presentadora más joven de Costa Rica, Fiorella Agüero, y consejos útiles para la vida con Joel Mora. Además, la información veraz y precisa de la comunicadora Hilda Chacón. Entre líneas, un espacio creado para usted. Bienvenidos. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Puerquitos personalizados, Fresi Decoraciones. Globos y decoraciones para todas tus actividades. Contáctanos 7178-5677. Fresi Decoraciones. Muy, pero muy buenas tardes, agradecida con Dios y con todos ustedes por su sintonía, agradeciéndole también el nuevo patrocinio del Banco Central. Bienvenido a nuestro programa Entre Líneas. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y amigas, que Dios les bendiga abundantemente y en este día muy contentos, muy felices por la presencia de nuestra invitada. Hola, soy Fiorella Agüero Chacón y voy a estar con todos ustedes en su programa Entre Líneas CR y más. Hoy le tenemos una invitada muy especial, pero lo vamos a anunciar con nuestro video. Este martes 19 de octubre en su programa Entre Líneas CR, Radio y más, estará como invitada la licenciada Alicia Fournier Vargas, desarrollando un interesante tema como lo es la mujer en la política nacional. Ella estará atendiendo nuestras consultas, las del público, y en especial por la presentadora más joven del país, Fiorella Agüero. Además, rifas y sorpresas de aniversario. Entre Líneas CR, Radio y más, bajo la dirección de Carla Chacón. Les esperamos este martes, 6 de la tarde por Radio Costa Rica. Para mí es un gran orgullo tener a una señora, en todo el sentido de la palabra, encantadora, súper profesional. Ya pasó por la Asamblea Legislativa. Ella es la licenciada doña Alicia Fournier. Bienvenida y muchísimas gracias de antemano por estar aquí. No, Carla, la agradecida soy yo y el gusto y el honor que tengo de compartir con tres mujeronas, una chiquitita, ¿verdad? Pero que he compartido muchos años, que he conocido en la profesión a una gran colega que es tu mamá, Maruja. Iniciamos. Gracias. Vamos a ver. Bueno, cuando a mí me dijeron, doña Alicia, dije yo, qué maravilla, qué bello. Porque, vamos a ver, el camino se hace, y doña Alicia es una verdad, de ese camino que se hace. Y ese camino nos permite hablar de temas importantes, temas de interés. La mujer en la política, ¿es así? Sí, así es. Siempre hemos hablado de ese tema. A mí es que es el tema que me apasiona. Yo soy muy honesta. A mí la política me fascina. Así es. Y a mí me gustaría ver a una persona como usted, porque yo sé que usted ya tomó sus decisiones. En algún momento me hubiera gustado verla ahí en Zapote. Bueno, en Zapote la vi, porque ayer era usted la ministra. ¿Qué ocupa usted ahí en Zapote?
Bueno, hace tantos años, ¿verdad? En el 94 yo fui viceministra de la presidencia en la administración de don José María Figueres Olsen, del 94 al 97. Pues, a mediados del 97 que me separé del viceministerio para optar por mi primera diputación, que fue en el 98 que quedé diputada. No es cualquiera el que dice, ¿cómo es? Por mi primera Diputación. ¿has sido diputada? 2 veces. No es cualquiera el que puede decir eso, ¿verdad, Carla? ¿Qué te parece? Así es, o sea, es un ejemplo vivo de la calidad de persona que es. Muchas gracias. Lo que sí he sido es servidora pública. Y eso me enorgullece porque me lo marcó mi papá, que fue servidor público también. Y periodista, ¿verdad? Por supuesto. Pero primero fue servidor público cuando fue gerente de la Caja en los años 60 y 70. Y siempre decía que lo mejor que podía hacer un ser humano era ser servidor público, porque era donde uno impactaba con sus acciones a mucha gente. Y creo que eso he hecho en mi vida. Bueno, yo sí he tratado de hacer en mi vida. Yo sí quiero que hablemos entonces de algo muy importante en estos segundos. Háblenos de ese momento tan agradable, tan bello, del significado de su familia, porque la emociona y compartámoslo con la gente, su mamá, su papá. ¿Cuántos hermanos? Tengo 2 hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. Yo soy la del centro, éramos 3. Sí, tuve una familia y qué bonito estar aquí compartiendo con otra familia periodista. Tuve una familia de periodistas, vengo de mis abuelos maternos, Joaquín Vargas Coto, que fue uno de los primeros periodistas de este país, cronista de este país. Por cierto, Maruja fue el que abrió esa carrera parlamentaria para la Nación. Él empezó en la Asamblea Legislativa haciendo sus quehaceres periodísticos. Él decía desde la barra, entiendo yo que así era su columna en la Nación. Y luego, bueno, mis tíos, hermanos de mi mamá, los gemelos Vargas Llené, que fue uno, bueno, jefe de redacción de La Nación, los dos, en diferentes épocas, y otro que fue también Joaquín, director de La República muchos años y del diario Costa Rica. Qué elegancia de hombres, qué elegancia eran ellos. Eran periodistas. Pero qué elegancia, no, y para hablar con ellos es una belleza. Sí. Es que yo, no voy a decir de qué año soy, pero me empecé muy joven en esto y entonces conozco esa trayectoria de ellos. Y después, bueno, mi mamá también fue periodista, fue directora del diario aquel de la mujer que se llamaba Mujer y... La de Carmen, sí, Carmen Cornejo. La de Carmen Cornejo. No me diga. Mamá fue redactora. Qué interesante. Y trabajó ahí. Ese diario quedaba ahí por el Cuerpo de Bomberos. Así es. Ay, yo me acuerdo muy bien porque Carmen era de las mujeres de lucha. Sí. Y luego papá, me imagino que se le pegó, era abogado, pero con los años se le pegó el periodismo de la familia política. Y bueno, se fue director de Canal 7, de Telenoticias, y luego estuvo en Canal 2 y también después en La República. Un hombre muy querido, ustedes son una familia muy querida, con una trayectoria interesante y que a la gente le gustaba escuchar a su padre. Sí, papá tenía una voz muy linda primero, le gustaba lo que hacía, era muy culto, leía muchísimo. Yo creo que su carrera, él decía también que su carrera de abogado lo había forjado en tener una mente muy estructurada y que eso le ayudó muchísimo a la hora de estar presentando, por ejemplo, o hablando, o haciendo opinión, periodismo de opinión en la televisión. Que era fuerte, pero muy respetuoso. Era fuerte, pero muy... Eso lo distinguía a él. Porque hay que ser fuerte, pero respetuoso. Y así era. Sí, así fue. Así fue. Carla. Esas palabras que usted dijo, doña Alicia, que su papá le enseñó, yo las entiendo así. O sea, su papá le enseñó a ser una mujer o un ser humano de hechos, no de palabras. Porque cualquiera puede hablar, pero demostrar y realizar es otra cosa totalmente distinta. Sí, a mí me tocó una época
Carla, y le puedo decir, de entrar en la política, una época, pienso yo, especial. Uno, a la par de, y perdone que lo diga así, de don José María, un hombre muy joven, pero así como lo conocemos hoy, dinámico, que quería hacer cosas. Entonces uno se le pegaba ese entusiasmo y entonces uno hacía cosas, de veras que se lo ponía a trabajar y uno lo sentía en el alma que había una responsabilidad que sacar para el país. Y esa administración, a mí hoy digo que la gente nueva ignora todo lo que se hizo ahí, pero fue una administración que impactó y que cambió el país. El solo hecho de que el inglés, de que se hablara de las computadoras en las escuelas, de que se abrieran los EBAIS en el campo de salud, de la prevención, de que se hablara de la inversión extranjera en grande en este país, traer Intel, no solo Intel, es lo que vino detrás, son todas esas zonas francas que están ahí abiertas y la gente no debe de olvidarse eso. Esa administración hizo todo eso, el INAMO para las mujeres. Yo me acuerdo que don José María a mí me mandó y la primera dama, doña Yossi, en aquel entonces me pidieron los dos juntos que fuera y que representara al país en Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer del 1995. A mí me cambió esa conferencia, pero hubo una visión de que el país se adheriera a esa plataforma, con 12 puntos distintos que le abrieron el campo a la mujer en todos lados, en los medios de comunicación, en la política, en la educación, y eso lo firmó nuestro país. Se adherió a esa plataforma y vinieron un montón de cosas importantísimas. Cuando entonces vino la ley y la hicimos y la presentamos, yo era miembro del Centro de Mujer y Familia, de la Junta de Administración del centro, y se hizo la ley para crear el INAMO, y de ahí surgió el Instituto Nacional de las Mujeres. Vean, es una serie de medidas que se tomaron en ese tiempo que fue muy bonito. Yo se lo digo, para mí fue muy especial y me entusiasmó y dije, este es el campo que a mí me gusta, ir a la política. Uno aquí puede hacer cosas, como decía papá, para impactar, para transformar, para cambiar a bien, ¿verdad? A mucha gente, no a una ni a dos, a miles de gente. Cuando mi hija me dijo que venía doña Alicia, le dije, Carla, qué escogencia más maravillosa. Ella ha trabajado, ella ha hecho, ella ha laborado, la conozco y se ha entregado. ¿Por qué hay que hablar de eso? Porque mucha gente posiblemente no se recuerda en este momento esa entrega, pero hay que hablarle a doña Alicia, porque fueron cosas importantes. Usted sabe lo que fue en ese momento el Instituto de la Mujer, sí, cuando en este país la agresión era un tema. Y no estamos hablando solamente del pegar, el no permitirle a más de una muchacha que estudiara, eso es agresión. El que el hombre no le permitiera a la mujer que siendo una profesional se desenvolviera. Había muchas cosas importantes que cambiar y eso lo cambió. Eso lo cambió. El hecho de que empezaran a salir un montón de leyes, de proyectos, de propuesta como contra la violencia. Ya doña Margarita, y hay que reconocerle a doña Margarita Penón, la ley de igualdad. No, y ella se metió muy fuerte en eso. Porque esa ley es una señora ley. Esa marca es la base de todo, pero sobre eso empezaron a salir leyes específicas, como proyectos específicos que hoy son ley, la violencia doméstica, lo de la violencia sexual, ¿verdad? Del acoso sexual, en aquel entonces en educación, y luego lo abrimos cuando yo estuve en la Asamblea Legislativa, se abrió a todo campo. Se abrió el campo político, se abrió, ¿verdad?, a la acción. Que lo más importante, lo más impactante en ese momento fue el campo político. ¿Por qué? Bueno, vamos a ser sinceras, porque no era tan fácil. No nos llamamos a engaño de que era tan fácil. No. Las poquitas que habían llegado, se habían abierto campo. Yo me acuerdo mucho de una señora del lado de San Ramón, que fue diputada, doña Alicia, que ella partió, no estuvo mucho tiempo, y me acuerdo mucho de cómo esta gente se fue abriendo campo, porque yo siempre recuerdo
cuando uno estaba ahí en la barra de prensa y lograba hablar con ustedes, un momentito de conversar y dialogar, y que llevaban alguna galletita también. Sí. No lo olvido, Sí. doña Alicia. Y nos conversaban de la importancia que era apoyar ciertas cosas, conversarlas, que la gente las dialogara, que la noticia fuera eso. Para que hoy Se ve natural la participación. Y hoy, gracias, esta última asamblea, por ejemplo, en el Congreso, y la anterior fue mucho mejor que esta, porque había casi 50 y 50. La mitad y ¿verdad? mitad, sí. De diputados y diputadas. Yo quisiera que eso se dé en las municipalidades. Cuando fui diputada, nosotros creamos la Comisión de la Mujer, que no había Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa en 1998. Yo vine con esa inquietud de Beijing y de veras que teníamos que abrir, que ya estaba el instituto que estaba caminando, sí. ya el Centro de Mujer y Familia, El Centro de Mujer y Familia se llamaba primero. Sí, que se convirtió en el 98 ya en el INAMU. INAMU. Pero había que abrir la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, por favor, para empezar a legislar desde el punto de vista de las mujeres. Y voy a decir algo, Carla, no fue tan fácil. No fue tan fácil porque siempre había un poquito ahí como, no una oposición así, pero sí había aquello de que, es que, ¿cómo costó? ¿Cómo tuvieron que...? Era una reforma al reglamento. Claro. Y entonces, yo me acuerdo que don Carlos Vargas Pagán era el presidente y tenían que hacer una reforma, ¿se acuerda? La vía rápida, para votar los proyectos, la primera vía rápida. Y entonces, bajo esa, nosotros le negociamos, y ahí tengo que reconocer que doña Rina Contreras, que era del PUSC, totalmente abierta y acompañándonos, y le dijimos a don Carlos, ¿usted quiere la vía rápida? Ok, pero nosotros también queremos la reforma al reglamento dentro de las comisiones, y que se crea la Comisión de la Mujer. Y me acuerdo también que a la par, don Alex Ibaja, que era un diputado muy joven, que había salido por la juventud, se pegó y dice, ¿y la de la juventud? Y entonces, si usted ve en el reglamento lo que dice de las funciones de la Comisión de la Mujer, de la juventud tiene las mismas funciones, porque las copiamos iguales, porque no teníamos. La que estaba en el proyecto de la Comisión de la Mujer. Sí, había que hacer algo rápido para que no se tardara el asunto. Había que hacerlo. Y desde entonces se han dado cosas muy distintas en la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista de para nosotras las mujeres, y creo que para también los hombres, porque todos nos beneficiamos. Vieras que aquí yo estoy aprendiendo muchísimo de usted, porque mi mamá quiere que yo llegue a la asamblea. Sí, ya yo le dije a mi hija, yo le dije a mamita, usted va a la asamblea. Pero, y entonces, ella me dio una broma, le dije, no, mamita, a ser diputada. Sí. Bueno, vamos a ver, que sea lo que Dios quiera, pero Primero estoy Dios. aprendiendo mucho de Sí. usted. ¿Qué le dije yo a usted? Que doña Alicia es eso. Así es. Aprender. Ayúdeme con el chanchito. No, ese es el chanchito. ¿Dónde pongo el chanchito? Ahí está el chanchito. Vamos a ver. Qué lindo. No puedo. Ahí está. Recordarles a todas las personas que están ahorita en sintonía, a todas las personas que compartan la transmisión y que nos digan cuál es el nuevo patrocinador de Entre Líneas que han participado en la rifa. Vamos con nuestra primera sección con Joel. Buenas tardes, bienvenidos a la sección Consejos para la Vida. Hoy hablaremos de la felicidad. Sé feliz y comparte. Muchas veces pensamos que es difícil ser feliz, pero la felicidad depende única y exclusivamente de uno mismo. Analicemos este mensaje. Vive tu vida como te gustaría vivirla. No dejes que tu felicidad dependa de nada ni de nadie más que de ti. Comparte tus experiencias, tu sabiduría, tu bondad y tu amor. Haz aquello que has aprendido a lo largo de tu vida. Gracias, que tengan un buen día y sigamos con el mejor programa radial Entre Líneas. Acompáñame a mi sección Hablemos de los Niños. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Les saluda Fiorella Agüero Chacón. Yo les voy a hablar
y hoy les voy a dar unos consejos de la salud sobre los niños. 1. Tomar mucha agua. 2. Hacer ejercicios. 3. Dormir 8 horas. 4. Comer saludable. Recuerda, estás en tu programa Entre Líneas CR y más. Acompáñame a mi sección Hablemos de los niños. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Puerquitos personalizados, Fresi Decoraciones. Globos y decoraciones para todas tus actividades. Contáctanos 7178-5677. Fresi Decoraciones. Doña Alicia, yo creo que hay gente que sí se acuerda de algunas cosas. Por ejemplo, tengo a Justas que me comentó, eso me gusta este programa que se habla de los hechos concretos, hechos de realidad. Se lo comenté a Figueres el domingo en el Club Habana. Guásimo, ojalá retomaran el programa de recortes de las filas en espera en los hospitales. ¿Cierto? Hay que tomarlo. Yo pienso que ahora la pandemia hizo que todo se parara, ¿verdad? Porque la prioridad fue la pandemia. Lastimosamente, yo sí siento que solo nos consagramos en eso y ya una vez que pasara, no nos hemos acomodado, ¿verdad?, la pandemia, pero sí hay que ver lo de las filas y lo de las citas de los hospitales, porque estamos atrasados 2 años prácticamente, vamos, ¿verdad? Y eso hay que retomarlo. Y hay que ser claros, doña Alicia, no fue por lo del COVID el retraso, no, es porque el país ya venía en eso, y en la parte económica atrasadísimo. Sí. Estoy con vos, Manu. O sea, no, ¿sabe por qué le voy a contar por qué me dice Manu? Sí, yo no sé por qué. Ya vamos a ver. Tenemos una compañera que se llama Maruja y nos parecemos mucho. Entonces, ay, sí. Ay, estoy malísima. No, ¿para qué? Mira, te puedo asegurar que Maruja debe estar feliz de estar aquí en el programa con nosotros. No, ni te pareces. Qué raro, desde que empecé el programa le hice Maruja. Porque digo yo, no, de cariño. No, ¿saben por qué les digo esto? Porque eso es falta, bueno, así como papá, hace miles de años me decía, ¿verdad? Me contó lo de la función pública, también de hace miles de años, desde que chiquitilla, me decía, por favor, ponga atención, deje de ser dispersa. Y yo soy así. Pero yo soy más dispersa que usted, se lo puedo asegurar, ¿verdad, Carla? Yo soy más dispersa. Ay, bueno. Viniendo de usted, a mí, yo se lo dije a Carla, usted va a tener una invitada que usted, ¿qué le dije? Sí. Somos amigas, Carla. No, pero es que usted es una calidad de persona, es una mujer inteligente, es una mujer. Se puso muy feliz. Mi mamá o sea, 2 días antes que venga el programa se da cuenta quién viene. Entonces, cuando se lo mandé, le encantó, le fascinó. Porque muchísimo. Es que, vamos a ver, yo quisiera que volviéramos a tener en la asamblea, con todo mi cariño y respeto, toda aquella agilidad que había en un momento dado, en parte de usted, doña Alicia, con respecto a la Asamblea Legislativa.
Y la gente a veces le dice, bueno, ay Gilda, ¿por qué no le decías a los diputados tal cosa? No, a mí no me lo diga, grábemelo aquí y yo se lo digo. ¿Cuál diputado quiere que se lo diga? A fulano. Bueno, yo se lo llevo con mucho gusto. Siempre Yo no me... con su grabador en la mano. ¿Ves? Siempre, toda la Sí, doña Maruja es muy trabajadora. ¿Te das cuenta cómo me agarró mi gente? Vamos a ver, ¿qué le preocupa en este momento a usted, doña Alicia, de la situación del país? La parte económica no se ha podido arreglar, la parte de trabajo tampoco, pero ¿qué más le agregaría? Educación. Por favor, tenemos rezago educativo terrible. Yo no sé cuánto vamos a tardar 5 o 10 años en poder recuperarnos. Y sobre todo lo que más me preocupa son las generaciones de los niños que están hoy, que han estado recibiendo estos años ese rezago. Bueno, aquí voy. Y sobre todo vemos solo una parte. Nosotros aquí, en nuestro pequeño círculo, imagínense los chiquitos que no tienen las condiciones, ni siquiera un teléfono, cuando los mandaron para la casa por lecciones virtuales con un teléfono, con prepago. Y no tenían ni para la tarjeta de prepago. Por favor, ¿qué clase de lecciones recibieron o están recibiendo? Eso me preocupa. Bueno, a mí me preocupa, le voy a explicar por qué. Yo, Gilda, soy muy maliciosa y yo he creído que todo esto, esta de los muchachos, es una situación que si no se arregla, dentro de unos años van a haber jóvenes que no van a poder seguir estudiando, no van a ser bachilleres y vamos a volver con el retroceso de los años 80. O más. Sí, un poco más atrás, los años 75, 74. Entonces, a mí me preocupa y yo le decía a Carla, qué maravilla que mi nieta, esta niña que está aquí trabajando aquí con nosotros, haciendo esto, estudia. Sí. Es que usted no sabe el significado para mí, cada vez que yo le pregunto a ella, ¿cómo le va? Que ella me responde, o que le pregunto a otros niños, porque estos niños son los que se quedaron aparte ahí. Ahí, sí. Y no ha habido ese cuento de que todos pudieron virtual, no. No es cierto. Hay que oír, uno pregunta, y ahora que uno anda un poco más en la calle y afuera de San José, sobre todo en las zonas rurales, donde no hay ni conectividad. ¿Es la realidad? Es la realidad. ¿Qué lecciones virtuales recibieron? Ninguna. Perdonen. No, pues es la verdad. Es la verdad. Y hay que decirlo. Hay que decirlo, y además no teníamos. Yo le pongo mi ejemplo. Yo trabajo en una empresa financiera. A nosotros nos dijeron teletrabajo, pero todos teníamos una computadora y quien no tenía conectividad, que le avisáramos para que nos pusieran la conectividad o te quedabas trabajando en la empresa. Pero esta empresa, que donde yo estoy, el 60% o más estamos en la casa haciendo teletrabajo desde hace 2 años. 2 años, sí. 2 años. Esa es la verdad, hace 2 años. ¿Verdad? Pero... ese es el rezago que hay en estudios. Así es. 2 años. 2 años. Pero en afuera, que no recibieron, ¿quién estaba preparado? Los profesores estaban preparados para dar lecciones virtuales. ¿Usted qué dice, Carla? Usted que es mamá de una alumna. Las mamás se volvieron los profesores de sus hijos, de las que tenían las lecciones. Y los que no tenían, ¿cómo hicieron? Y del montón de mamás que han hecho todo el sacrificio para que sus hijos aprendan a leer, aprendan a escribir, vayan a la escuela, porque ellas no pudieron. Dígame, ¿cómo les ayudaban a esos muchachos? O a esos chiquitos. Y aún así los pasaron y esa gente no va con base. Yo se lo decía a Carla, a mí lo que me preocupa es que no llevan la base que necesitan para enfrentarse con el futuro, porque no todo el tiempo va a ser el año 2021, pasamos al 22, al 23, y no todo el tiempo va a haber la alcahuetería que se dio en que, no importa, pase, después arreglamos, no. Yo en lo personal, perdón, doña Alicia, yo en lo personal, gracias a Dios, he topado con un ángel de la profesora de mi hija. Le voy a explicar por qué. Es cierto, nosotros hemos tenido que ayudarlos, ¿verdad?, en aquel momento, pero si esa señora, digamos, un padre no sabía prender la computadora, ella iba hasta la casa para ayudarle. Es una maravilla. Es un ángel. Y
Y es cierto, digamos en la materia de inglés, si un padre no sabe inglés, ¿cómo le vas a ¿Cómo vas a ayudarle? Matemáticas, por Dios. Los que lees y te aprendes de memoria, muy bien. Hay algunos, ¿verdad?, que hay que aprenderse de memoria. Pero entender, analizar, eso es más difícil. ¿Y cómo ibas a ayudarle? Y no hablemos de niños, no hablemos de secundaria, hablemos también de universidad. Yo lo he dicho. A mí me preocupa igualmente. Yo tengo una hermana, mi hermana que hablaba, la mayor, ha sido siempre profesora universitaria, y ella ahora ya no, se pensionó, pero ahora sigue trabajando en cuestiones de currículum de carreras universitarias, y me lo sigue diciendo. Yo veo ahí donde yo trabajo, de los muchachos, las clases que reciben, los profesores, los comentarios que hacemos, el cansancio que tienen, cómo explicar a través de la virtualidad. No todos han tenido el espacio y tuvieron que de la noche a la mañana empezar a dar clases y aprender. Y eso cansa muchísimo. Es más cansado por virtual que presencial. Así es, usted se agota. Sí. Yo se lo digo porque trabajo así y mi mayoría es virtual, son reuniones virtuales. Y cuando tengo 6 al día, yo son las 6 de la tarde, solo quiero pensar en la almohada, nada más. Nada más. Me duelen los hombros, me duelen las piernas, me duele todo, la rabadilla, todo te duele. Doña Alicia, en este programa nos gusta conocer la parte humana de nuestros invitados y está a cargo de Fiorella Agüero. Alicia. Sí, Alicia. Que compartan la transmisión, que vamos a estar, ¿a dónde pongo el chancho? No, es aquí, hay chancho donde mí, aquí está el chanchito, véanlo, ahí. Ahora sí, a todos los que compartan la transmisión, vamos a estar rifando este chanchito, así para que todos le den compartir, para que en diciembre lo abran, ¿verdad? Sí, hay que abrirlos, están bonitos, ¿verdad? No, el 6 de enero. Y lo llenen, ¿verdad? Y agradecerle a Dios por el patrocinio del Banco Central. Ahora sí, vamos con nuestra sección con Fiorella Agüero. A continuación, en su programa Entre Líneas, conozcamos más a nuestro invitado, a cargo de Fiorella Agüero. Ahora sí, doña Alicia, usted y yo vamos a conversar. Encantada, Fiorella. ¿Qué significa para usted amor? La vida. ¿Qué significa para usted familia? Todo. ¿Qué significa para usted Dios? También es mi Señor, es mi Creador, a quien por él estoy aquí. ¿Cuál es su comida favorita? Ay, toda me gusta. Pero lo que más me gusta es el queque de chocolate. No sé. ¿Qué significa para usted fracaso? Tristeza, sentirme muy mal. Y muchas veces lo he sentido en la vida. ¿Qué significa para usted triunfo? Lograr una meta, sea chiquitica o grande. ¿Se considera usted enamorada de la vida? Sí. En un eventual gobierno, ¿en qué papel jugamos los niños? Pienso que tienen que jugar un papel muy importante, porque lo que haga el gobierno es para ustedes, porque toda política que el gobierno desarrolle debe ser pensando en el mediano y largo plazo, y es el mundo que a vos, Fiorella, te va a tocar. Muchas gracias, doña Alicia. No, la agradecida soy yo, Fiorella. Gracias. A continuación, en su programa Entre Líneas, conozcamos más a nuestro invitado, a cargo de Fiorella Agüero. Vamos a ver. Doña Alicia,
hemos estado hablando de la situación del país. En este momento, ¿qué de todo le preocupa más? Porque ahora hablaba usted con Fiorella sobre el estudio. Ella le preguntaba, en este momento, a mí lo que me, y usted también lo decía, a mí lo que más me duele es que con el cuento de esto, de la virtualidad, muchos niños el año pasado los pasaron. Yo no voy a decir otra cosa que no es cierto. Los pasaron. Y yo pregunté, ¿por qué los pasaron? Bueno, los pasamos porque había que pasarlos. No había que pasarlos. Es que no le enseñaron. ¿Qué va a pasar con ellos cuando lleguen al bachillerato? De ahí no, va a haber una, ¿qué te puedo decir? Van a tener una gran deficiencia. No van a poder entender las cosas o van a tener que hacer un triple esfuerzo ellos mismos para poder vencer todo esto que les hizo falta. Pienso que el gobierno, el Estado costarricense, va a tener que ver cómo, como dice don José María, asume medidas de emergencia en educación. Y eso significa ver cómo en cortos plazos se puede hacer que estos niños aprendan por lo menos lo básico que perdieron. Y creo que son programas específicos, especiales en educación. Figúrense, el otro día acompañé a José María a CINDE y nos señalaban en CINDE que las empresas de zonas francas tienen 30,000, cerca de 30,000 puestos vacantes que no pueden llenar porque no hay personas para llenarlos. ¿Por qué? Porque les falta el inglés que ellos están solicitando, el conocimiento tecnológico que ellos están solicitando y muchos de ellos no tienen el bachillerato que ellos están solicitando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Medidas de emergencia en esos 3 temas. Pero quiere decir que entonces, doña Alicia, aquí a veces... Estamos mal, el inglés... Eso me preocupa enormemente. Eso, bien, claro. Pero no se supone que aquí todo el mundo recibe inglés y... Sí, pero no es el... perdón, nos hemos engañado y eso hay que hablarlo claramente. El idioma inglés, yo me acuerdo, es obligatorio para los niños. El esfuerzo que ha hecho el país, un esfuerzo. Dígame, la gente aquí no habla inglés. Una cosa es que usted le enseñen y otra cosa es que la gente fluya. ¿Por qué se rechaza? Porque hay 30,000 puestos, hay vacantes. O sea, si hay trabajo, lo que no hay es la formación en las personas. Ah, bueno. Y ahora tenemos además casi 500,000 de personas sin trabajo. Por culpa, dicen, de la pandemia y de los puestos que se cerraron, etcétera. ¿Y cuántos en la informalidad? Y cada día creciendo más la informalidad. Cada día creciendo más. Pero aquí no nos engañemos. El inglés, la misma tecnología, a mí me tiene sorprendida. Porque uno cree que todos los muchachos ahora, como manejan el celular. El celular y todo. Pero es que hay que manejar programas, hay que saber manejar las computadoras, hay que saber manejar los aparatos. Yo me acuerdo que yo di clases en la escuela de comunicación colectiva cuando todo era análogo, ¿verdad? Los sistemas. A mí usted ahora me pone a editar en estos digitales, no sé, ¿verdad? Pero bueno, eso no se ha aprendido totalmente. Entonces, hay un montón de cosas que hemos dejado de lado y que nuestra educación no era. Antes de la pandemia habíamos perdido esa educación brillante que tenían los costarricenses. Entonces no es tan satisfactoria la educación nuestra, entonces ¿por qué nos engañamos? Bueno, nos engañamos porque nos engañaron y nos engañamos todos por encimita, como decía mi mamá cuando daba clases de la universidad. Qué triste, esos muchachos no leen, todo es por encimita. Y le daba clases a los periodistas. Ajá, óigame. Bueno, primero que todo quiero mandarle un saludo a don Rodolfo Pacheco, que hoy está cumpliendo años, que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por estar en su programa Entre Líneas. El hijo de don Rodolfo dice, Nietzsche Pacheco, hace 22 años participé en el primer Parlamento Juvenil en la Asamblea Legislativa durante 3
Y fui afortunado porque estuve en la curul de doña Alicia. Ay, qué maravilla. Sí. Me hubiera avisado porque me hubiera sentado más en esa curva. Vamos a ver, doña Alicia, vamos a ver. Si en este momento, bueno, ojalá que se haga, que esté aquí don José María. Así lo hago público, ¿ah? Ojalá que venga así, vamos a pedirle. ¿Qué fue? ¿Por qué haces esa carita? No nos quiere. ¿Cómo no nos quiere? Él no nos Vieras quiere. que, mamita, yo te voy a decir algo, él es una persona muy agradable. Yo lo digo con todo mi cariño y respeto. Yo sé que la gente no cree, hasta bromas da a veces. Da bromas, sí. No, la gente tiene que conocerlo, usted sabe. De las cosas que yo hablo de él y que lo estimo tanto y lo valoro tanto, es porque yo conozco al José María, que es de verdad, que la gente no cree. Le hicieron una imagen que no es la de José María. Sí, yo se lo digo a ella. Yo la verdad tuve la oportunidad hace poco de conocerlo en una entrevista porque yo también trabajo para un canal en 36 y lo entrevisté. Nunca lo había tenido tan cerca. A Es mí que andábamos en la actividad de la conferencia de prensa. me temblaba así el micrófono y se le queda viendo a uno los ojos así y esos ojos verdes y yo así, pero así no podía hacer nada. No, pero ese ya hasta, por cierto, nos dio una broma. ¿Usted se acuerda? Cuando Si yo le contara, es que no puedo contar de por qué lo quiero tanto. Porque de ahí, así como hablo cuando hablo de mi papá, se me corta la voz. Pero yo quisiera, de veras, yo vi a José María Figueres sentado en la cama de mi papá en sus últimos días, chineándolo, cuando estaba en medio de un juicio. Él llegaba en la noche, a las 11 de la noche, le tocaba la puerta a mi mamá y le decía, déjeme un ratico ver a don Rodrigo. Porque papá le había ayudado a él, dándole consejos antes de entrar a la política. Y le cogió mucho cariño. Y cuando papá se puso muy grave, José María iba a verlo. Ese es José María, el que destapa las ollas cuando entra a su casa y va y revisa las ollas y coge un banano que está encima de la nevera y se come el banano sin pedir permiso. Ese es José María Figueres. Bueno, hay que traerle bananos al O programa. ese que es hijo y que cuida a su mamá, como Sí. uno lo ha visto chinear a su mamá. Sí. ¿Verdad? Son cosas muy lindas, o que juega con Pepe, su nieto, ¿verdad? O con Laika. Pero eso es bueno que usted lo diga, le voy a explicar por qué, porque nadie podría tan cercano como usted conocerlo a él. Yo el día que estuvimos, que dice mi hija, ese día él se devolvió y me dio una broma, porque yo le dije, bueno, que voy a poder entrevistar como antes, que usted estaba en la presidencia, y como antes y como después y como ahora, que se bajó la cosa, ¿ustedes se acuerdan? Y entonces, ya encontré otra vez a don José María, porque él era así, muy amable. Él Yo así le, es. yo le voy a decir una cosa, yo cuando me montaba en la avioneta junto con Maruja, yo pegaba gritos, te voy a decir una cosa. Mire, pegaba gritos. No me voy a perdonar. No, pero Ese no, Maruja que dije. le voy a decir. Le pegábamos gritos. Y entonces don José María decía, ¿y quién pega más gritos, Maruja o Gilda? Pero era gritos. Yo le tengo pavor a las alturas. Entonces, él nos daba bromas como para que nosotros dejáramos de gritar, ¿verdad? Lógicamente, porque eran unos gritos. Y entonces, toda esa parte que uno conoce de él, es la parte bonita, la parte del ser humano, la parte del hombre que sí escucha. Es que la gente tiene que saber que él escucha. Sí. Y yo le decía a Carla, si la gente, bueno, yo el día de la conferencia ella estuvo y yo le decía, conózcalo, acérquese, no tenga miedo, él es un buen hombre. Sí. Lo que pasa es que te han vendido una idea. Y aquí vendieron una idea de un José María que yo no sé quién para hacer, pues, y lo hicieron porque le ha quedado mucho a mucha gente, esa idea de un José María rígido, un José María Militar. un José María severo, y no es así. Es un hombre preocupado, y de ahí uno lo vio internacionalmente y no sabemos, ¿verdad? Pero yo lo vi, de ahí lo veía siempre en YouTube cuando mandaba ese José María con los animales, viendo a los pececitos, eso que le encanta a él, defender el mar o defender el ambiente. Es un José María preocupado por la naturaleza. Es un ser humano muy... Y porque creció en la lucha. Y en la lucha todos eran iguales. Y él es así. José María, hoy, por cierto, estábamos en un almuerzo.
Y cuando lo vi es que terminó de comer y el mesero no había, él terminó, cogió los 2 cubiertos, los puso y se fue a dejar a la cocina del hotel. Ese es el José María, porque así fue educado en la lucha. El José María presidente que hacía fila, yo no sé si Hilda se acuerda, en la casa presidencial, yo era la administradora, que eso es lo que le toca un poco al viceministerio de la presidencia, y llegó un día corriendo una señora de las misceláneas y me dice, Vilma, me acuerdo, doña Alice, corra, el presidente está haciendo fila en las barracas de los policías de la casa presidencial, porque ahí va a ir a almorzar. Y ahí almorzaba. No es que iba, ese primer día asustó a todo el mundo. Uh-huh. El presidente haciendo fila detrás con todos los policías, con su platico, para que le sirvieran la comida. Uh-huh. Y yo salí corriendo y me dice, sí, Alicia, aquí voy a seguir almorzando. No es que el pinto aquí es riquísimo. Y yo les decía, déjenlo. Ay, ese es José María Figueres. Bueno, ojalá de verdad que en algún momento lo vea pues en esa silla sentada, así porque es. Si alguien quiere entrevistarlo, es esa chiquita que está ahí. Ella está fascinada por Don Figueres, así es como le dice. ¿Cómo le dice usted? Don Figueres. Yo les voy a decir esto, que es muy importante. Lo bueno cuando uno trabaja en estos medios es que uno logra conocer de verdad a las personas. Y yo le decía siempre a mi hija, mamita, dese la oportunidad de conocer a la gente. Porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que son de verdad. Con todo mi cariño, ¿sí? Y entonces a mí me tocó muchas veces en las giras ir con don José María. Y era divertidísimo, ¿verdad? Porque había que levantarse muy temprano. Porque eso sí, esa es una verdad. Se agarra por irse unas madrugadas para las giras. Y yo le soy sincera, yo soy bien dormilona. Antes yo me iba durmiendo en el bus. O en el carro que nos llevaban, ¿verdad? Ojalá que todo esto se pueda lograr. Porque el país necesita. Si usted tuviera la oportunidad de poder, ¿qué haría en este momento por esta Costa Rica? ¿Qué haría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué pondría en práctica? ¿Qué es lo que usted considera que es más urgente? ¿Trabajo? ¿Oportunidades para las mujeres? Porque aquí hay hambre. Sí, hay que buscar, como dice don José María, empleo. Porque eso es lo que hay que darle empleo, hay que producir empleos para que la gente tenga su salario y pueda comer. Y empleo aquí en la ciudad y empleo en el campo. En las provincias, me tiene preocupadísima las provincias. Entonces, hay que abrir espacios en diferentes campos. Y creo que eso es lo que, y lo repito, no como una cosa mía, sino porque se lo he oído a don José María y a la gente que está a su alrededor también, de que eso es lo que hay que hacer. Empleo en la construcción, que produce mucho empleo en la construcción. Bueno, veamos cómo fomentamos la construcción de viviendas, porque también hay mucha gente en precarios, viviendo bajo latas, ¿verdad? De nuevo, la pobreza extrema. Tenemos que buscar en la agricultura, qué cultivos volvemos a fomentar, el café, piña. Hay que buscar porque eso es lo que vive nuestro campesino. El banano, que vive el banano. Hay que buscar el talento, lo que acabamos de decir, cómo fomentar inglés, conocimientos. Y el otro idioma francés también. Bueno, ahora estamos entre 2 idiomas, francés o el de los chinos, también. Ahora, si uno pudiera hablarlos todos, ¿verdad? Pero no es así tan fácil. Tenemos que buscar conectividad para la educación, ¿verdad? Todo eso tenemos que hacerlo porque hay que producir trabajo. Eso es lo que necesitamos ahora para que la gente tenga un salarito y un salario como debe ser. Y yo digo de que eso es el bienestar, para buscar el bienestar para el mayor número que hablaba don Pepe y que hoy don José María habla del bien vivir. Doña Alicia, dice Nietzsche Pacheco, doña Alicia, la esperamos en Santa Ana. El grupo liberacionista es muy fuerte y activo. Encantada, además somos vecinos. ¿Ah? Yo vivo por Escazú, por ahí. ¿Por ahí vive? Sí. Yo ¿sabe qué estoy sorprendida? Yo, doña Alicia.
O sea, es que yo la veo hablar y es tan coherente, tan tranquila. Y yo no me la imagino en la Asamblea Legislativa con un montón de personas alrededor. Perdóneme, le voy a decir una cosa. Ella es coherente, es tranquila, pero es firme. Yo sí, porque yo pasaba, yo casi siempre las saludaba porque ellas tienen unas galletitas muy ricas que les llevan. Entonces yo nada más hacía así, para que estiraran la manita y me echaran galletitas. Sí, es verdad. ¿Y qué quieres que te diga si soy una gran comelona? Sí. Pero ella es una persona fuerte, mamita, decidida a hablar, porque eso es lo que tiene que ser una persona en el Parlamento. No es la mala crianza ni los gritos. Sí, a eso es lo que voy, o sea, que no habla así, o sea... No crea, yo a veces sí, soy fuerte. Vehemente. Por eso dije que soy muy vehemente, porque soy muy apasionada. Y cuando me gusta y hay que defender, defiendo. Nunca se me olvidará cuando la ley de paternidad responsable, que yo la presenté, don Otto Guevara se me paró en el Parlamento y me dijo que nosotros las mujeres éramos unas mentirosas y que cómo íbamos a hacer presentando esa ley, porque íbamos a mentir quién era, que ese hijo, si era de cuál papá. Así me lo dijo. Bueno, ni pedí la palabra. Yo sí me acuerdo que me sentó el presidente, creo que era don Luis Fishman, y me dijo, por favor siéntese, yo no le he dado la palabra. Entonces pedí la palabra. Ya se me había bajado un poquito, pero se lo dije, mire, perdón, don Otto, usted nos está insultando aquí a las mujeres y está demostrando el machista ¿lo que era? Que es, y esto no se vale. Y yo me acuerdo que yo estaba muy brava, no me acuerdo ni tanto de lo que le dije, pero la verdad es que de ahí la pasamos. Sería interesante que doña Alicia volviera a venir a nosotros un programa, porque el conocimiento y lo que ella hizo en el Parlamento, la gente tiene que conocerlo. O sea, ella no está aquí y habla, no, es que es verdad, doña Alicia, hay cosas que se hicieron y que hay que hablarlas, y no alcanzó el tiempo. Así es, no, y de verdad, a la gente, pues a veces hay que recordarle, y muchas veces informarle lo que se hizo, porque la gente a veces es ignorante. Sí. Entonces eso a mí me molesta cuando la gente habla y no sabe ni lo que habla porque es ignorancia. No sabe ni lo que ha pasado, ni quién es, ni qué ha hecho, pero sí critican y juzgan. Y molestan a veces y ofenden. Sí. Y eso es muy feo. Y te voy a decir algo que es muy importante, que yo creo que es lo que quisiera dejar aquí. No es lo que uno hizo, es lo que se puede hacer. Y es lo que ojalá todas las mujeres, vos, sigas y lo hagas. Se decidan las mujeres. Yo siempre he peleado por eso. La mujer tiene que participar en la vida política. ¿Por qué? Porque tenemos una visión distinta, complementaria a la de los hombres, que juntas se pueden lograr cosas distintas y buenas. Yo lo que quisiera es eso, que Fío tenga oportunidad y siga teniendo esa oportunidad, que ya se le abrió ese campo, y a vos también, de participar en la política. Hay que decidirse a hacerlo, y ojalá de veras hayan muchas mujeres jóvenes como ustedes que se decidan hacerlo. Muchas gracias, doña Alicia, muchísimas gracias de verdad por haber venido al programa. Las puertas abiertas de la emisora y el programa Entre Líneas siempre van a estar para usted cuando quiera regresar. Igualmente, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Agradecerle a Dios y a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo jueves en el programa Entre Líneas CR y más, sin pelos en la lengua. Hemos presentado Entre Líneas CR Radio y más, tu mejor opción del día. La invitación cordial para que los martes, al ser las 6 de la tarde, y los jueves a las 7 de la noche, nos acompañe en una edición más de Entre Líneas CR Radio y más, dirigido por Carla Chacón.